Sí, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Verdad? Con la ayuda de Dios, vamos a hacer otro video hoy. Y hoy vamos a hacer un video de que tiene que ver, digamos, con las leyes terrenales, ¿ya? Y lo que es el deber de un cristiano, ¿ya? Pero a la misma vez vamos a contestar algunas preguntas, ¿ya? En sí, si un cristiano se puede oponer hacia el gobierno. O sea, no es que cuando digo se puede oponer, se puede oponer a la agenda del gobierno, no en sí al gobierno, sino que a la agenda del gobierno. Porque en este canal, como les digo, aquí he puesto bastante, o sea, voy a poner videos así. Pero se llama primero un cristiano, después un conservador. Aquí se le va a poner dar machetes de a quien sea al gobierno, pastores corruptos, hijos del diablo. Aquí se le va a dar para eso es, con la ayuda de Dios, este canal. ¿Verdad? Esto es lo que. Y tal vez no va a llegar, como decimos, no, aquí lo he dicho, ¿verdad? En inglés, en español, que aquí no estoy para obtener fama yo. No, no. Estoy para simplemente decir la verdad a los que escuchen estos videos, a quienes los vean. Bueno, porque cualquiera puede decir, no, que el hermano José está poniendo mucha política y la política no se puede mezclar con el cristiano, no puede meter mucha política. Bueno, le voy a decir, si usted cree de que un cristiano no puede hablar en contra de la política, no que puede hablar de política, sino que en contra de la política, que va más afuera de este libro. Entonces, no es que va a hablar de política, sino que va a hablar en contra de la política que va más afuera de lo que este libro dice, afuera del margen bíblico. A eso me refiero. Si usted cree que eso es cierto, está equivocado. Si usted cree que un cristiano no puede hablar de política, está equivocado porque los primero que le dio duro a los políticos fue Juan el Bautista y después Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo hablaba, le daba duro a los fariseos. Y los fariseos eran religiosos, pero también eran políticos. Entonces, medite en eso. Estudie más la historia. Estudie la Biblia, pero métase en el propósito de los fariseos. Estudie lo que es los fariseos. ¿Quién eran los fariseos en ese entonces? ¿A qué se dedicaban ellos? Estudie. Y como le digo, que no estoy yo para contiendar con nadie, simplemente es para que si usted me va a decir algo, si quiere que un día, o sea, corregirme en algo, pues, ningún problema, lo podemos sentar algún día, hablamos, ¿ya? Corregimos y me corrige, ¿ya? Y si es bíblico lo que usted me está diciendo, si es aprobado por la Biblia, ¿ya? Entonces, y si estoy equivocado en un error, entonces podemos hablar, o sea, si estoy equivocado, voy a aceptar que yo estoy equivocado. Pero tiene que ser con el margen bíblico y con el margen cristiano también. O sea, no solamente bíblico, cualquiera puede saber Biblia. ¿Pero es cristiano lo que habla? No, no. Porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Podemos decir que hay mucho cesta, ¿eh? Que pues, hay muchos que saben la Biblia. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que saben la Biblia, que es uno de los requisitos para que sean aceptos para entrar a una organización. ¿Usted sabía eso? Que hay unas organizaciones que para ser aceptos tienen que saber Biblia. ¿Usted sabía eso? Y son motivos del diablo. ¿Eh? Y una de las organizaciones que existe, que le dicen la organización secreta, pero ni hoy ni es tan secreta, que donde quiere se ven los templos,
la masonería. Entonces, o sea, será, digo yo, de que es algo, si algo va a hablar, entonces vamos a hablar de la fe cristiana. Y si hablamos de la fe cristiana, tiene que ser de la fe cristiana de la iglesia con doctrina occidental. O sea, con la doctrina occidental. ¿Por qué? Porque la doctrina occidental, ¿vea? Yo no he estado en un instituto bíblico por mucho tiempo, pero sí, la doctrina occidental enseña, sea en el instituto católico, pentecostal, a donde usted vaya, enseña de que para que una doctrina sea aprobada, esa es la doctrina occidental, tiene que ser probada por mínimo de 2 a 3 contextos en la Biblia. De 2 a 3 pasajes hoy en contexto. Ahora, puede decir, bueno, pero el hermano José le está poniendo mucho aquí, que vea. No, simplemente le estoy diciendo por si algún caso alguna pregunta surge. Pueden decir, muy, el hermano José le está poniendo mucho, que tiene que tener argumentos de esto y esto y esto. No, es que para evitar muchas cosas es mejor aclarar esto. Vaya, ok. Vámonos rápido. Vamos a ir rápido a esto, porque vamos a hablar acerca, ¿puede un cristiano desobedecer a la ley terrenal puesta por un gobierno? La Biblia dice que yo soy ciudadano, tengo ciudadanía. Una es de aquí, que no importa si ahorita porque estoy en Estados Unidos, soy ciudadano de Estados Unidos. Pero si estuviese en mi país, en El Salvador, sería ciudadano de El Salvador. Y si fuera de otro país, de Honduras, Nicaragua, Guatemala, pues soy ciudadano de ese lugar donde estoy. Si tengo una ciudadanía de ese país. Ok, ahora, pero le dice la Biblia que tenemos una ciudadanía en los cielos. Entonces quiere decir que yo tengo una ciudadanía aquí en la tierra, que es la terrenal, esta es la pasajera, y tengo otra que es eterna. Ok, como ciudadano terrenal, yo tengo que estar sujeto a ciertas leyes, ¿ya? Puestas por el gobierno. Pero vamos a ver qué tipo de gobierno. Vamos a ver qué tipo de gobierno. Gobierno, podemos decir qué tipo de gobierno, vamos a ver qué tipo de gobierno y vamos a ver en qué yo puedo desobedecer al gobierno también. Si yo puedo desobedecer al gobierno en algunas áreas. O sea, ¿cuáles son las restricciones que el gobierno me está poniendo? ¿Me tengo que estar sujeto a todas, a lo que el gobierno me diga? ¿Y siempre agachar la cabeza? ¿O tengo que ponerle de acuerdo a la Biblia, tengo que ponerle podemos decir, un stop al gobierno cuando el gobierno me diga, tienes que obedecer esto y esto y esto, y algo está antebíblico de lo que el gobierno quiere que yo haga? Entonces, ¿será que le puedo decir al gobierno, no te voy a obedecer esas cosas? No voy a dejar que me impongas lo que me estás imponiendo, a que obedezca algo que es antibíblico. ¿Será que yo lo puedo hacer? Vamos a ver en este estudio un poco rápido. Ok. Vamos a irlos, ¿verdad? Un poco rápido. A Romanos, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Esta es la Biblia Reina Valera PDF. Le digo para que ustedes busquen Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice, y yo siempre me gusta la Reina Valera. Vea, si la bajo en PDF, es Reina Valera también. Vea. Las otras Biblias, hay Biblias que les han quitado versículos, que tienen 7 versículos menos. ¿Ya? Y como les dicen, pueden decir que yo soy muy, digamos, que me la quiero llevar de que sé mucho. No. En ninguna manera. Yo soy el que sé menos. ¿Ya? Yo me considero así. Pero yo, como yo salí del catolicismo, yo tengo que tener cuidado todo esto. ¿Verdad? Ok, la Reina Valera.
Esta, del 1960, en PDF, que es la misma que tengo yo. Nada más la voy a leer para que me sigan. Dice: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarecerán condenación para sí mismos. Vamos con el 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a lo malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Signo de interrogación. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Vamos con el 4. ¿Por qué dice? Es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el malo, al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino por causa de la conciencia, pues por esto paguéis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honra. Ok. Dice que las leyes, vea, las autoridades han sido puestas por Dios. Eso es lo que dice. Ok. Y dice que yo tengo que estar sujeto a ellas porque ellas están para hacer el bien. Escuche bien, el bien. O sea que la autoridad, aunque yo esté sujeto a ella, pero la autoridad tiene que ser el bien para mí. Y cuando se refiere de autoridad, quiero aclarar esto, encierra toda autoridad. Por ejemplo, la policía. ¿Ok? Viene el Congreso y aprueba una ley que diga, bueno, pues, vea, no puedes andar, si vienes de trabajar, vea, no puedes andar herramienta atrás del carro que se vaya a caer, cosas por el estilo, digamos, vea, que ellos implementen una ley porque quieren proteger, vea, si se cae una herramienta, golpea a alguien que va caminando, golpea a otra persona, entonces yo tengo que estar sujeto a esa ley, ¿verdad? Porque es para el bien. No costaría amarrar un pedazo, una escalera y amarrarla bien y estar seguro que no se caigan adentro, ¿verdad? Si vengo a trabajar. Es un ejemplo. La pone el Congreso, la aprueban allá y esa ley la hacen federal, la hacen estatal, y después que la hacen estatal, se hace ley, ¿verdad? Digamos que si fuera. La mayoría de leyes son puestas por el Estado, pero esta, digamos que si fuera. Bueno, estaría bien. ¿Por qué no sujetarse? Ok. Pero ¿qué tal si me dicen no hables de Cristo? ¿O qué tal si me dicen vas a casar a los homosexuales? Tú como pastor tenés que casar a los homosexuales. Porque es la ley. Dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La otra sí, va con Dios, la que le dije primero, que yo por no lastimar a nadie voy a obedecer a la ley terrenal. Pero la de casar,
y me dicen, bueno, vas a casar a los homosexuales, aunque amo al hijo del diablo, el homosexual, pero no lo amo el pecado que anda haciendo, ni amo lo que hace. Entonces, tengo que decirle no al gobierno, no lo puedo casar. Y le tengo que decir al gobierno que él es un hijo del diablo también. ¿Y a dónde te lo pruebo? Juan el Bautista. Juan el Bautista reprendió a Herodes, ¿ya?, por un adulterio. Ok. Y algún hermano puede decir, no, pues que la mujer de él fue que mandó a matar a Juan el Bautista. No fue el Herodes que lo mató, sino que la mujer lo hizo. Claro, la mujer lo hizo, pero ¿por causa de qué lo hizo? No fue porque se sentía reprendida, quizás ella también. No fue por la afrenta que tenía el rey, y también ella se sentía reprendida. Entonces, ¿por qué hay gente que puede argumentar estas cosas? Ahora, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Miren, nosotros como cristianos tenemos que decirle al gobierno que si está haciendo cosas que no van de acuerdo con la palabra, tenemos que decirles que está mal lo que están haciendo. Por ejemplo, el aborto. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que dice la Biblia de que Dios nos conocía desde cuando estábamos en el vientre de vuestras madres. Dice la Biblia que cuando María salió embarazada, aproximadamente 2 a 3 días después, el niño brincó adentro de su vientre. Grandes estudiosos estudian la geografía, dicen, bueno, si María estaba allá y viajó hasta donde su prima Elizabeth, aproximadamente 2 o 3 días le tiran de camino, a pie. Digamos que han sido 5, 1, 2. Era un niño que andaba en ese vientre. Y es una vida. Y estos hijos del diablo que apoyan el aborto son hijos del diablo. Y se les va a decir así, en inglés se los ha dicho. Y he mencionado nombres aquí, en este canal, aquí a mí no me importa. Y le digo, y a YouTube le he dicho que y por eso me quiere cortar el canal, porque me lo corte. Yo aquí no estoy no estoy para formar ni fama con nadie. Ya Cristo viene, hay que predicar la verdad. Ok. Si yo vengo y vaya, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir aquí? Si yo vengo y me doblo al gobierno por estas leyes terrenales que son injustas, entonces yo estoy haciendo lo malo, porque estoy apoyando, sujetándome a un gobierno, porque me tengo que sujetar a parar en rojo en una luz, a parar en un alto. Estoy sometiéndome a leyes terrenales de tránsito, a pagar mis impuestos, vea. Pero también estoy de acuerdo lo que todo él dice, lo que él dice está bien, mentira del diablo. Si usted es uno de esos pastores y pastoras y ministro, lo que sea, obispo, como le nombren en su dominación, es un hijo de Satanás. Nosotros tenemos que decir la verdad, estos hijos del diablo. Dice la Biblia que hay que estar sujeto a las leyes terrenales. De acuerdo. Si la ley terrenal me dice a mí que tengo que tener una licencia para tener una compañía en un trabajo aquí, porque con una licencia yo voy a tener mi seguro, y ese seguro respalda por cualquier daño que pase, cualquier cosa que pase. Está bien. Yo como cristiano tengo que considerar de que sí,
yo tengo un accidente y le daño algo a alguien, mi seguro responde porque eso que yo quebré o algo o que yo puedo quebrar, por ejemplo, con mi compañía, le costó a esa persona. Yo como cristiano tengo que reconocer eso. ¿Verdad? Entonces, o no hacer fraude también con las cosas, no andar en negocios sucios, ¿verdad? Ir a la pie a la letra con mis impuestos, claro que sí estoy de acuerdo, un cristiano tiene que estar sujeto a todo eso. Pero si un gobierno me dice que tengo que casar homosexuales, ¿ah? No, ahí le tengo que decir al gobierno no. O si el gobierno me dice, mira, ¿sabes qué? Tenés que darme tanto dinero para el aborto, ¿verdad? También le tengo que decir que no. Si me esclarece que le tengo que decir que para eso no le voy a pagar. Porque si le pago, entonces estoy siendo cómplice. Y mis manos están contribuyendo para que la sangre sea derramada, la sangre de esos niños. Aquí vamos a hablar, hermano. Y aquí se va a hablar verdad bíblica. Mire, porque ¿qué es lo que hace mucha gente? Muchos pastores lo que hace es que tiene grupo de gente. Viene y les predica un mensaje de santidad. Y ahí va con la... Está bien, yo estoy de acuerdo. Dele duro al adulterio, a la fornicación, a toda corrupción del diablo. Dele duro a eso, que eso Dios lo apoya. La santidad, sin paz y sin santidad es la Biblia. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y dice que hay que buscar la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ok, pero ¿qué es lo que, si veremos el panorama, qué hizo los siervos de Dios? ¿Qué hicieron? Principal, Juan el Bautista viene. Juan el Bautista se fue a preparar allá a comer langostas y miel silvestre. Viene Juan el Bautista y empieza a darle duro a los fariseos, a decirle generación de víboras, a los escribas. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y quiénes eran los escribas? ¿Quién eran los fariseos? Eran políticos. Esa gente esos eran políticos. Viene Cristo. ¿A quién se dirige más Jesucristo? Con la palabra. ¿Con quiénes se confronta más? No es con los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran políticos, religiosos y políticos. Ok. Ahora podemos decir, está bien, yo me sujeto a las leyes terrenales. Ahora vamos a ver, mire hermano, cuando estudie las escrituras, estudie lo que dice la palabra. Dice la Biblia aquí que fueron establecidas por Dios. Ahora, estas autoridades son establecidas por Dios. Ahora, en el tiempo que Pablo está hablando estas cosas, está hablando que todavía en ese entonces no estaba el Imperio Romano. No estaba el Imperio Romano. Estaba queriéndose ya. El Imperio Romano se había metido a una parte de Palestina. Ya estaba en Palestina. Pero los judíos tenían problemas con el Imperio Romano porque ellos no estaban de acuerdo a que se les pusieran leyes que quería imponer el Imperio Romano. Ahora, miren esto. Siempre había una mezcla. Los romanos se tenían que someter de una forma a los judíos para que pudiera aceptar un gobierno. O sea, los romanos tenían que ponerse de acuerdo con los judíos para decirles, mira, ¿sabes qué? Estas son las condiciones que nosotros les ponemos, le decían los judíos a los romanos, y de acuerdo a estas condiciones, tú nos vas a poner un gobierno. Era un gobierno que se ponía siempre con la mira de ser un gobierno, ¿qué? Teocrático. La palabra Deo significa Dios en griego. La palabra, otra vez, Deo significa Dios.
la palabra crático, un gobierno escogido por un Dios soberano. Un gobierno escogido por la soberanía de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el gobierno que nosotros aquí tenemos en Estados Unidos? No es un gobierno teocrático, es un gobierno democrático. ¿Qué es la palabra demo? También es de Grecia. Demo significa gente. O sea, un gobierno escogido por el pueblo. Por eso aquí en la Constitución está que dice que el gobierno es escogido por el pueblo y para el pueblo. Estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Este gobierno que miente a Romanos y el gobierno que tenemos nosotros en el tiempo actual. Por eso no hay que decir, no, yo me tengo que someter a todo y que lo que diga el gobierno. Mentira del diablo. Si un hijo del diablo a mí me quiere poner una ley que va en contra de esta Biblia, le tengo que decir que es hijo del diablo y le tengo que decir que va a ir al infierno. Si no se arrepiente. Porque yo no me voy a doblegar a algo que vaya en contra de este libro. Y decirle sí a un gobierno perverso, hijo del diablo. ¿Por qué? Porque en ese entonces, como les digo, era un gobierno teocrático. Todavía. Roma no se había vuelto república todavía en ese entonces. La República de Roma. Hasta años después. Pero mire qué interesante. Lo interesante es esto. De que cuando ya esto viene, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Cuando yo me tengo que volver o sea, ponerme en contra del gobierno o contradecir el gobierno que no le puedo, no físicamente, no lo vamos a ir a la violencia tampoco, porque no estamos para ser violentos, dice la Biblia. Nosotros no estamos para, dice la Biblia que nosotros no tenemos que andar con violencia, que nuestras armas no son terrenales, sino que son espirituales. Vean, nosotros, nuestra guerra es espiritual, no es carnal. Pero mire, ¿pero le podemos decir al gobierno que no estamos de acuerdo con él? Claro que sí. Váyase, yo no sé si puedo buscar aquí a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Hechos. Vamos a buscar Hechos. Vamos a buscar Hechos 4. Oh, me pasé mucho. Me pasé mucho. Vamos a ver. Me pasé mucho. Por ahí creo que está. Ok. Ahora me pasé mucho. Me pasé mucho. Vamos a ver. Por aquí está. Hechos 9. Hechos. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos a leer primero Hechos 4. ¿Verdad? Hechos 4. Vamos a buscar en Hechos 4. Vamos a buscar. Dice. En Hechos 4. Mire lo que dice aquí. Entonces viendo. En el 13 dice. Entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan. Pero vamos a leer. Ya les he dicho que a mí me gusta leer la Biblia conforme al contexto. Vea, vamos a ver, aquí dice, en el
13, vamos a buscar el 13 entonces. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Vamos con el 14. 14. Y dice, y viendo ese que al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Vamos con el 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria en todo lo que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Mire, estamos leídos hasta el 16. Ahora vamos con el 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amonéstales. No, dice, amenacémosles, dice, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Mire, ¿cómo hicieron? O sea, en otras palabras, mire lo que cómo el diablo puede utilizar a una autoridad. Mire, dice la Biblia que a propósito lo hicieron para que los amenazaron. Vaya. Amenacémosles. Los amenazaron. En otras palabras les dijo, quizás les dijeron, mira, ¿sabes qué? Si hablan en nombre de este, los vamos a matar. Entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿A quién debemos nosotros de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Aquí está. ¿Puede un cristiano desobedecer al gobierno? Sí. Sí puede. Con tal de que el gobierno quiera impedir que se hable de Cristo, que se hable de la justicia que la Biblia aprueba. La Biblia dice que tenemos que ser amadores de la justicia. Y dice que tenemos que aborrecer la injusticia. Y por eso le digo, aquí se va a hablar como es. Aquí no le vamos a hacer lado a nada ni a nadie. Mire aquí también.
en el 27 al 29, al 29 vamos a leer un poco rápido. Dice, y cuando los trajeron, les preguntaron en el concilio al sumo sacerdote, ¿verdad? Les presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Mire, ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondió Pedro. O sea, Pedro y Pablo decían, el hombre que ustedes mataron, el mismo Jesucristo que ustedes mataron, a ese nosotros andamos predicando. Entonces ellos se sienten afrentados porque les andan echando la sangre de ese hombre, refiriéndose a Jesús. Y esa es la doctrina, es una doctrina de la muerte de Cristo, ¿verdad? Que andan predicando Pedro y Juan. Y respondió Pedro y le dijo y los apóstoles dijeron, entonces es necesario obedecer ante Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está otra vez. Es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres. Ahí está. Se lo he probado con contexto. ¿Ya? Y la Biblia así se estudia con contexto. Yo siempre le he dicho. Aquí, si vamos a estudiar la Biblia con contexto, mire, podemos probar de que es probado en dos partes de la Biblia. En dos partes de la Biblia con el mismo contexto. Y dice el apóstol Pablo en otras áreas. Dice que si yo, ese Pablo, quisiera ser aprobado por los hombres, dice Pablo. No, mejor prefiero, dice Pablo, ser aprobado por Dios que aprobado de los hombres. Que aprobado por los hombres. O sea, en otras palabras, vea, el hombre no le va a gustar que usted le diga la verdad, pero no importa. Y por eso aquí le digo, mire, yo siempre les he dicho que estudiemos la Biblia con contexto. Aquí podemos ver claramente de que estos desobedecían a la ley terrenal. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. ¿Vea? Pero, vea, entonces, eso es lo que le quiero decir. Cuando Pedro, estas personas no tenían un grupito en específico que quien meter, digamos, predicarle todo el tiempo. No, estos se iban y se enfrentaban con los meros de la ley. Ahorita claro que sí lo podemos hacer. ¿Por qué no? Se puede. No puede ir a la Casa Blanca usted, pero póngale un mensaje por la internet. Que le llegue. O algún congresista le tiene que llegar. ¿Ah? Pero si estamos allí con miedo que lo van a quitar el taxi pin, que no sé aquí, que entonces es interesado el dinero que usted está porque la iglesia no pague los impuestos. Por eso está interesado a mejor estar allí calladito y darle machete a los pobres peloncitos que tiene ahí. Pero no le quiere dar duro la injusticia a estos hijos del diablo, corruptos hijos del diablo que apoyan al aborto, la fornicación, el adulterio, toda la homosexualidad. Y aquí, como les digo, aquí machete se le va a dar a toda persona que ande torcido, que tuerza las escrituras. Agarran este libro a su propia conveniencia. Por eso le digo, estudie la Biblia con contexto. Y yo le digo que lea todo este pasaje del 17. Y si es posible, hasta el 40. Y ahí va a encontrar la esencia del mensaje, de la obra de los apóstoles. Estos varones de Dios no andaban con miedo, man. Pero ahora que somos buenos para darle duro a los pobres peloncitos que tenemos ahí, manipulándolos con doctrinas erróneas. Imagínense al colmo que hemos llegado.
de querer manipular las escrituras, como la doctrina falsa del diezmo. Por la Biblia no habla de diezmo, habla de diezmos en plural. Solo ahí está torcida ya. Si hablas y dice diezmo, ahí está torcida. Y yo he cometido ese error. A ver, yo predico en contra del diezmo, pero como ya le dicen diezmo, yo le tengo que decir diezmo. Yo predico, yo hablo en contra de eso porque no es bíblico. Mire la enseñanza de que se agarran, como ahora ya no le sale con Malaquías, porque dice la Biblia que en Malaquías, directamente dice Malaquías, dice, ustedes la nación toda me ha robado, refiriéndose a una nación, a un pueblo, que era Israel. Dice, ustedes la nación toda me ha robado, no dice naciones. Pero bien, como ahora no le sale allí, ahora se van a Mateo 23, donde dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero mire lo que dice. Dice, fariseos, dice, hipócritas. Escribas y fariseos hipócritas. Ay de ustedes. ¿Sí? Mire qué interesante. Ay de ustedes. El tema principal ahí es el ay. En todo ese capítulo 23 de Mateo. Y yo no sé si le dije Mateo o San Mateo, pero yo le digo Mateo porque también San Mateo viene de la Iglesia Católica. San viene San Mateo, San Marcos, todo eso viene de la Iglesia Católica. Yo por eso le digo Mateo o Marco o Lucas o Juan. Pero mire, qué interesante. De que ahí en el libro de Mateo, capítulo 23, todo le dice el ay. Ay de ustedes, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, que ponen grandes cargas a los hombres y ustedes no la quieren levantar con un dedo, ni tratan. Ay ustedes, de fariseos hipócritas, que diezmáis el comino y el aneldo, pero dejad lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia de la fe. Eso es lo más importante, palabra llave. La justicia y la misericordia de la fe. En la Biblia siempre lleva una importancia, una parte de la Biblia lleva una importancia más grande. Le dice Jesucristo, esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Sin dejar hacer aquello. En otras palabras, el diezmo no tenía valor si no se hacían las otras cosas. Mire qué bonita la palabra de Dios. Pero ¿por qué Jesucristo dijo eso? Cuando Jesucristo dijo estas cosas, acuérdese que Jesucristo todavía, él estaba sujeto ¿a qué? A la ley. Pero a toda la ley, podemos decir, Jesucristo encierra una sola y dice, amad a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Allí se encierra todo, dijo Jesucristo. Mire qué interesante. Agarran ese versículo, un versículo afuera de contexto, que el contexto es el ay. No el hay, no es el hay hay Biblia, no, o hay papel, no, o hay ¿qué? Hay tecnología, no es de ese hay ¿qué? El hay, un lamento que iba a haber en los fariseos, hay de ustedes fariseos hipócritas. Imagínense que juzgan, vea, a tu hermano por un mosquito, pero ustedes se tragan el camello. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. Y el ay. Todo el capítulo. Y otro día voy a dar esta enseñanza. Todo el capítulo de Mateo 23 es el tema principal céntrico, es el ay.
el lamento de los fariseos. Pero se agarra ese versículo de allí para simplemente sacar una doctrina para que venga para acá los billetillos. Venga para acá los billetillos. Yo salí del catolicismo. Y en el catolicismo era una doctrina errada. Y yo no me voy a salir, no me salí del catolicismo simplemente para estar errado otra vez. Yo sigo lo que mi Biblia dice. Escudriñad las escrituras, dijo Cristo, que estas son las que te dan. Estas son las que os parece que en ellas encontrarás la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Y mire qué interesante. Que la doctrina del diezmo, errada del diezmo, porque ya dije diezmo en singular, solo allí está errada esa doctrina. Lo interesante es que quien la adoptó primero, esa doctrina, fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Y lo interesante es de que uno de los sacerdotes católicos se opuso a esa doctrina, que era el sacerdote Jerónimo. Se opuso a esa doctrina. Y sin masito lo excomulgan porque él se opuso a varias doctrinas de la Iglesia Católica. Pero mire qué interesante. Ahora la Iglesia evangélica no le importa que venga a la iglesia y le dicen sistema. Hay otros evangélicos que le dicen a la Iglesia Católica, le dicen que es un sistema, que es aquí, que allá y que no sé cuánto. Pero miren, agarraron lo que les conviene a la Iglesia Católica y ahí van como católicos los hijos del diablo. Sí, imagínense lo que hemos llegado. Se adoptó una doctrina porque de verdad le conviene de la Iglesia Católica y se adoptó en una iglesia evangélica porque saben de que es una doctrina que va a traer economía a la iglesia. Yo no estoy en contra de que se dé, yo estoy a favor de que se dé la obra, para la obra, pero que no se manipule a la gente. Que se dé pero sin manipular. Y al otro día vamos a explicar bien eso, cómo se da para sin manipular a la gente. ¿Vea? Cómo se puede dar sin ser manipulado y a la misma vez sin ponerle condiciones a la gente. No, que esta doctrina cada quien dé como haya prosperado. Esta doctrina la llena el diezmo. Mentira del diablo. Esa doctrina no la llena el diezmo. Dice la Biblia que cada quien dé como haya prosperado. Con alegría. ¿Vea? Porque Dios bendice a quién? Al dador alegre. Pero es con alegría. Quiere decir que salga de su corazón. No que sea un mandamiento. El diezmo era un mandamiento. Está en Levíticos 30. Levíticos 27:30. Lo puede buscar y puede leer todito lo que está allí. Como le digo, aquí le voy a hablar Biblia. Levíticos 27:30. Si usted puede, el último libro de Levíticos, búsquelo. Y dice, Levíticos 27:34, el último versículo del libro de Levíticos. El último versículo del libro de Levíticos. Ahí está. Si usted lee todo, ahorita solo voy a leer un versículo porque ya no tengo tiempo. Dice, y estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Era un mandamiento en la ley. Era un mandamiento de la ley. Y se extendió. Y como le digo, no le voy a hablar de eso porque el tema no fue céntrico eso. Pero aquí se le va a dar duro a toda falsa doctrina que se levante, y no importa si por eso no me dan privilegio, pues nunca, gracias a mi Cristo,
Porque hasta la palabra privilegio han corrompido, porque la palabra privilegio hay que pagar para que le den privilegio a uno. Hay que pagar el diezmo. Entonces no es privilegio porque lo está pagando. La palabra privilegio significa dar gratuitamente. Viene a Dios y me otorga los privilegios. A mí es Dios que me los da. Ese es un privilegio gratuito, porque es un privilegio. Pero si yo vengo y tengo que pagar diezmo para que me den privilegio, ese no es privilegio. Hasta eso se ha perdido hoy, hasta de la forma que tan ciegos que estamos, de la forma de nuestro vocabulario, no se entiende ya, y estudiado supuestamente los hijos del diablo, pero tienen que pagar los miembros para que les den privilegio. Eso no es privilegio, hombre, eso es comprado, los hacen, eso es como un derecho. A un derecho se compra. Para yo hacer mi negocio tengo que pagar una licencia, tengo que dar cierta cantidad de dinero, ese derecho. La licencia a manejar es un privilegio, porque solo pago una mínima cosa para que me den el carnet nomás. Eso es nada para el privilegio que yo tengo de manejar. Ese es un privilegio. Pero el manejar es un privilegio, pero el tener un negocio si yo ya pago, ya es un derecho. Entonces, si yo tengo que pagar para el diezmo para que me den privilegios, esos no son privilegios, hijos del diablo mentirosos. Los amo en Cristo, Dios les bendiga, en Cristo los amo. Les voy a decir la verdad, hijos del diablo, hijos de Satanás. Dios les bendiga, los amo en Cristo. Pero estos hijos del diablo, sean políticos, sean pastores corruptos, le pongo el amor de Dios, con el amor de mi Cristo, les voy a poner la palabra. Que les arda a estos hijos del diablo. Dios les bendiga y espero que hayan aprendido algo en esta pequeña enseñanza. Dios les bendiga.